Y este mes, hermanos, lo hemos establecido para hablar sobre el tema del servicio. El servicio en la obra del Señor, el trabajo en la obra de Dios. Es cierto, venimos de una semana donde lo tenemos como en nuestra fecha calendario, como la Semana Mayor, la Semana Santa. Y por ahí escuchamos muchos mensajes por medio de la televisión, por medio de las redes sociales. Algunos, pues ya sabe usted, dando machete como comúnmente nosotros decimos, mencionando lo que, y en realidad es lo que sucede en la humanidad. Si en verdad fuera una semana de consagración, una semana de santidad como nosotros lo mencionamos, tendríamos que pasar en la presencia del Señor, buscando siempre de Dios todos los días. Pero en realidad esta semana se trata de vacaciones, de descanso, de aprovechar el que no se trabaja. Muchos lo toman de diferentes maneras, pero nosotros como hijos de Dios no solo tenemos que tomar esta semana para recordar lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo vino a hacer y lo que Cristo va a seguir haciendo en nuestras vidas, sino que eso en nosotros debe ser continuo, traerlo a nuestro corazón, a nuestra mente, para saber lo que Cristo vino a hacer a este mundo. Pero yo quisiera tratar no también de obviar lo que hoy nosotros hemos escuchado, lo que nosotros hemos cantado esta mañana. Cantábamos a un Cristo vivo, sirvo, y aunque Él no esté aquí presente físicamente, está con nosotros presente espiritualmente. Aunque no lo podamos ver, no lo podamos tocar, dijo: me voy pues, pero no los dejo solos. Dejo a un consolador que los va a guiar en este mundo. Dejo al Espíritu Santo, dejo a mi Espíritu Santo para que los guíe, los lleve por donde ustedes anden, y siempre en medio de un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de oscuridad, ustedes sean la luz que resplandezca. Ustedes sean la luz que en medio donde está aquella oscuridad, ustedes iluminen. Y Dios para eso nos ha llamado a cada uno de nosotros. Entonces esta mañana, hermanos, yo quiero que meditemos en un llamado que Dios nos hace a una vida de servicio. Un llamado a una vida de servicio. Y tenemos el mejor ejemplo para nuestras vidas en quién tomarlo para poder tener una vida nosotros de servicio en la humanidad o en el mundo. Y quiero que vaya conmigo al Evangelio de San Mateo. Evangelio de San Mateo capítulo 20. Evangelio de San Mateo capítulo 20. Vamos a leer el verso 26, 27 y 28. Amén. Evangelio de San Mateo capítulo 20, verso 26, 27 y 28 nos dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Nos dice en su letra: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y dice el verso 28: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. ¿Y para qué más? Y para dar su vida en rescate por muchos. Leamos el verso 28 una vez más. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gloria a Dios por la palabra de Él y porque Él nos enseña por medio de ella. Dios nos hace un llamado, hermanos, a una vida de servicio. Y el mayor ejemplo en nuestras vidas de que nosotros podemos tomar para poder servir o poder ser útiles aquí en este mundo es del Señor Jesucristo. En la lectura que teníamos, en el contexto o trayéndoles a ustedes el ejemplo que ahí se menciona, hay una petición que le hacen al Señor Jesucristo, donde llega una madre y le pide al Señor Jesucristo que se le puede dar el privilegio a sus hijos de que uno esté a la derecha y otro a la izquierda. Entonces el Señor Jesucristo le dice que no está en Él en dar ese privilegio, pero que mientras Él esté o nosotros tengamos la oportunidad, trabajemos en la obra de Él. Entonces Dios viene y le dice a ellos: el que quiere servir, el que quiere trabajar, conviértase en servidor de los demás.
Y el que quiere ser el primero, sea siervo de los otros. Ahora yo le hago esta pregunta a usted: ¿a cuánto de nosotros nos gusta servir a los demás? ¿A cuánto de nosotros nos gusta apoyar a los demás? El servicio, muchas veces decimos nosotros: no, es que yo no tengo el don de servicio. A mí me cuesta el servir. A mí me cuesta tener eso, yo no sirvo para eso. Muchas veces nos excusamos con ello. Pero el Señor Jesucristo nos ha hecho el llamado a todos de servirle, de trabajar en la obra del Señor. Entonces, venimos nosotros y tenemos el ejemplo claro del Señor Jesucristo. Y Él lo dice en el verso 28, lo repito nuevamente, dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir. Y lo más importante, y para dar su vida en rescate de muchos. Y dentro de ellos estaban ¿quiénes? Estaba usted y estaba yo. Y dentro de ellos hay muchos todavía que necesitan venir a los pies del Señor. ¿Por medio de quién? De usted y yo. ¿A través de qué? De dar el ejemplo que Cristo nos hizo el llamado para que sirvamos, para que podamos rescatar también nosotros a otros que necesitan ser rescatados. Entonces Él viene y dice: yo vine aquí, no vine para que me tengan con comodidades, vine al mundo, no encontré un lugar digno donde nacer, no fui a nacer en el hospital más caro, no fui atendido por los mejores médicos, no vine a este mundo en la mejor cuna donde podía estar. Vine, dijo, y no encontré lugar. Mi cabeza fue recostada, dijo, la almohada de él no era la que le podía ayudar con su cuello para que pudiera tener el mejor sueño. Él vino a vivir una vida en la cual nos da el ejemplo a nosotros que no necesitamos tener prioridades o tener, ¿qué más podríamos decir? Tener comodidades para servir al Señor, sino con lo que Dios nos ha dado, nosotros podemos servirle a Él de la mejor manera. ¿Qué nos ha dado Dios a nosotros? ¿Nos ha dado vida? ¿Nos ha dado fuerza? ¿Nos ha dado salud? Dios ha proveído todo ello. Y muchas veces nosotros, en vez de disponerlo para Dios, lo ponemos en contra de Dios. ¿Por qué? Porque son a las cosas que nosotros le ponemos más prioridad. Y son con las cosas que nosotros nos escudamos y decimos: por ellas no sirvo al Señor. ¿Cómo voy a dejar esto? ¿Cómo voy a dejar mi casa? ¿Cómo voy a dejar esto otro? ¿Cómo voy a poner mi carro que tanto me ha costado para el servicio del Señor? Me lo van a arruinar. Entonces, nosotros muchas veces lo que Dios nos ha dado es como una barrera para servir a Dios. Entonces viene Dios y nos dice a nosotros: yo no vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate de muchos. Entonces Dios nos hace un llamado a nosotros para que sirvamos, que tengamos una vida de servicio. Y un servicio, hermanos, ahí es donde quiero meditar esta mañana. Un servicio sacrificial. Una vida, un llamado a una vida de servicio sacrificial. Y ese es Cristo, el que vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Donde hoy usted y yo podemos estar aquí y decir que hemos sido limpios, hemos sido purificados por medio de la sangre ¿de quién? De Jesucristo. Donde usted y yo valíamos un precio, donde usted y yo éramos esclavos, pero vino aquel y dijo: yo estoy dispuesto a pagar el precio de este esclavo. Donde nosotros estábamos atados, encadenados a las cosas y a los placeres del mundo, pero vino alguien y dijo: yo estoy dispuesto a pagar ese precio. ¿Cuál es el precio de este esclavo? ¿Cuál es el precio de este encadenado? ¿Cuál es el precio de este que está atado? Jesucristo lo preguntó y Jesucristo lo pagó. Y ahora usted y yo somos libres de toda atadura que el enemigo quiera poner o ha puesto en nuestros caminos. ¿Por qué? Porque Cristo vino a pagar el precio para que usted y yo hoy tengamos la libertad de adorar, glorificar, exaltar y bendecir y servir al Señor. Entonces Dios, hermanos, vino a este mundo a dar un servicio sacrificial al dar su vida en rescate de la nuestra. Pero que no nos pase a nosotros, porque a la hora de dar un servicio sacrificial, hermanos, escuchen lo que nos enseña por medio del servicio sacrificial: es entregar voluntariamente y abnegadamente el tiempo,
los recursos y aún nuestra propia vida por amor a Dios y a los demás. Un servicio sacrificial es entregar voluntariamente y abnegadamente en tiempo y recursos y aún nuestra propia vida por amor a Dios y al prójimo. Y esta mañana le pregunto, ¿cuánto ama usted a Dios? ¿Qué ha sacrificado usted para seguir a Dios? ¿Qué ha dejado usted para seguir a Dios? Un servicio sacrificial, hermanos, es dejarlo todo por seguir a Dios. ¿Qué dejó Dios por venir a rescatarlo a usted y a mí? ¿Qué dejó Dios por venir a rescatarnos a nosotros? Lo dejó todo, lo tenía todo. Él estaba en los cielos allá disfrutando, pero dijo, lo dejo todo por amor a usted y a mí. El Señor Jesucristo no le importó riquezas, no le importó ser de los que mencionados allá en aquel tiempo, ser de los más, podríamos decir nosotros, de los más millonarios. A eso Él no le importó. Él venía con un propósito de servicio. ¿Para quién? Para la humanidad, para usted y para mí. Entonces Dios demuestra un servicio por medio del Señor Jesucristo, un servicio sacrificial donde tenemos que renunciar a nuestros propios deseos, a nuestros propios, ¿qué podríamos decir? Orgullo, a nuestro propio ego, a nuestro propio bienes materiales. ¿Y qué cuesta, hermanos, dejar eso a un lado? Y ejemplo tenemos en la palabra del Señor. Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, empezó a enseñar, a dar enseñanzas, dice que se le acercó un joven rico por ahí. Él dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para seguirte? ¿Qué tengo que hacer para ir contigo? Y el Señor Jesucristo le dijo, guarda los mandamientos. Los guardo, le dijo, desde pequeño los guardo. Entonces haz esto, honra a tus padres, los honro a ellos. Ah, bueno, si has hecho todo esto, guarda mis mandamientos. Guardo sus mandamientos, Señor, le dijo. Ah, bueno, si has hecho todo esto, le dijo, vende lo que tienes y repárteselo a los pobres. Ahora bien, ¿qué hizo este joven rico? ¿Qué hizo este muchacho? ¿Fue tras el Señor, hizo lo que Dios le mandó? ¿O qué hizo este joven? Dice que este joven se regresó entristecido. ¿Por qué? Porque tenía muchos bienes, hermanos. Y poderse despojar de los bienes a nosotros es algo que nos cuesta. Y el Señor Jesucristo solo le dijo, ve, vende lo que tienes y repárteselo a los pobres. Él sabía de que no podía hacer eso. Entonces simplemente se regresó y no siguió al Señor. Usted y yo hemos decidido seguir al Señor. Hemos decidido buscar a Dios y lo cantábamos esta mañana. ¿Qué hemos hecho nosotros por el Señor? Si Él lo sufrió todo por nosotros, ¿qué hemos sufrido nosotros por Dios? ¿Qué hemos sufrido nosotros por el Señor? ¿Una mirada del hermano que nos vio mal? Ese es el mayor sufrimiento que tenemos nosotros. Es que el hermano no me saludó, es que el hermano no me toma en cuenta para servir, el hermano no, porque nosotros mismos muchas veces nos hemos alejado de Dios. Y ese es el mayor sacrificio que nosotros hacemos en este mundo, el mayor dolor que nosotros tenemos en este mundo, hermano. Que el hermano nos ve de menos, el hermano no me saluda, el hermano no me estrecha su mano. Cristo sufrió, dice la palabra, la muerte de cruz. Algo que estaba experimentado, algo que estaba dispuesto para aquellos que hacían cosas desagradables, cosas horrorosas, para los malhechores más grandes que podían haber en ese tiempo. Y Jesucristo no era un malhechor. Jesucristo era nuestro Salvador. Pero la humanidad lo crucificó. La humanidad lo desechó. Pero aún así Cristo le dijo al Padre, perdónalos. Porque ellos en su ignorancia, en sus pecados, en sus deseos carnales, no saben lo que están haciendo. No les tomes en cuenta, Señor, no les tomes en cuenta, Padre, este pecado. Perdónalos. Y así Cristo a nosotros también esta mañana nos dice, sacrifíquense un poco más por mí. Trabajen un poco más por mí. Dedíquenme más tiempo a mí.
¿A quién le estamos dedicando nosotros más tiempo, hermanos? ¿Por quién nosotros estamos cada día sufriendo? ¿Por quién nosotros nos estamos entregando cada día más? Si el servicio sacrificial nos llama a nosotros a sacrificarnos nuestros egos, nuestro orgullo, sacrificar nuestros bienes por el bien de seguir a Cristo Jesús de una manera correcta. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos demanda a nosotros por medio de su palabra? Y nos dice, porque el Hijo de Dios no vino para ser servido, no vino para ser atendido de la mejor manera, sino que vino para servir, para atender a los demás. Y aún dice, vino a dar su vida en rescate por muchos. Entonces Dios nos da el ejemplo a nosotros que buscarle o seguirle a Él es dejar muchas cosas que a nosotros aquí en el mundo nos gustan, muchas cosas que aquí en el mundo a nosotros nos atraen. Hay que dejarlas por seguir a ¿quién? A Cristo. Pero muchas veces a nosotros nos pasa como aquellos dos hombres que iban de camino a Emaús. ¿Quién se recuerda de aquellos dos hombres que van de camino a Emaús? El Señor Jesucristo había sido crucificado. Ellos eran seguidores del Señor Jesucristo. Habían estado en las enseñanzas que el Señor había dado. Habían estado en los mensajes que Dios había dado aquí a humanidad, a aquellas personas que le seguían. Habían visto quizás a los milagros que Dios había hecho. Pero ellos van en camino de Emaús platicando lo que había acontecido. Me imagino, esto no lo menciona la palabra, pero entre sus pláticas, yo me imagino que entre ellos iban ahí mencionando, mirá que el Señor Jesucristo lo crucificaron. Y nosotros que decíamos que Él era el que iba a redimir, bueno, esto lo menciona la palabra. Él era el que iba a redimir a Jerusalén, pero mirá que ya quedó muerto. Pero dicen por ahí unas mujeres de entre nosotros que resucitó, que la piedra se movió, que en la tumba no hay nadie, cuando se les presenta el Señor Jesucristo. Y les dice a ellos, ¿y ustedes de qué van platicando? Y le dicen ellos, ¿solo tú de los forasteros eres el único que no se ha dado cuenta de lo que sucedió? ¿Y qué es lo que sucedió? Les dice el Señor Jesucristo. Ya el Señor Jesucristo resucitado. ¿Qué es lo que aconteció? Le dice el Señor a ellos. Aquel Jesucristo de Nazaret, aquel hombre que predicaba, que enseñaba, fue crucificado, fue muerto por los gobernadores, por los líderes religiosos. Lo crucificaron, le dieron muerte. Ya no vive, lo mataron. Pero ahí entre nosotros mencionan algunas mujeres que su tumba fue la piedra removida y que su cuerpo no se encuentra. Y el Señor Jesucristo en medio de ellos, y ellos no le reconocieron. Y puede ser que muchas veces en nuestra afanada vida, en nuestra manera de vivir que nosotros llevamos apresurada, en nuestra forma de poner a Dios en el primer lugar y no lo hemos hecho, muchas veces desconocemos a Dios en nuestro diario caminar, y aún Dios caminando con nosotros. ¿Y cómo nosotros lo desconocemos? Cuando nos desviamos de nuestra manera que Dios quiere que nosotros vivamos. Cuando nos apartamos del camino que Dios quiere que nosotros vayamos caminando derecho, y nosotros en el camino derecho que Dios nos ha establecido, nos desviamos. Y Dios va con nosotros, y nosotros sabemos que si nos apartamos de Dios, porque la palabra del Señor nos dice que apartados de mí, dice el Señor, nada podemos hacer. Si nos apartamos de Dios, hermanos, estamos totalmente perdidos. Entonces el Señor dice en su corazón, Él dice, aquellos hombres no entendieron el mensaje que fue dado por medio de los profetas, por medio de los discípulos. Desde Moisés se les vino enseñando lo que iba a acontecer con el Hijo de Dios. Y ustedes ignoran lo que puede suceder o lo que está sucediendo. Y nosotros estamos en la misma condición quizás que estos dos hombres. Estamos ignorando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Estamos ignorando el sacrificio que Dios fue a dar, que fue a hacer en aquella cruz por usted y por mí. Estamos ignorando el dolor que Cristo llevó para que usted y yo hoy tengamos la oportunidad de entrar al reino de los cielos. ¿De qué manera? Gratuitamente, por la gracia y la misericordia y el amor de Dios. Y quizás nosotros hemos olvidado eso, lo dejamos a un lado, en cuanto Dios nos llama a nosotros para que tengamos una vida de servicio sacrificial delante de Él. Sacrifiquemos, hermano. No nos manda a sacrificar a alguien más, nos manda a sacrificarnos a nosotros mismos en las cosas
que a nosotros nos gustan y que nos alejan de Dios. Entonces Dios hace un llamado y nos dice, porque el Hijo de Dios no vino a este mundo para ser atendido de la mejor manera. ¿Y qué pedimos nosotros? Que los atiendan de la mejor manera. ¿Qué pedimos nosotros? Que nos sirvan. ¿Y estamos sirviendo nosotros? Y dice él, yo vine a dar mi vida en rescate. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a dar nuestra vida por Dios? ¿Estamos dispuestos nosotros a dar nuestra vida por Él? Dice el Señor en su palabra, con mucho dice, si alguno dice, osara morir, con mucho, que tal vez puede ser que haya uno entre muchos que tenga el deseo de morir por alguien más. ¿Estaremos nosotros entre ellos? ¿Estaremos nosotros entre ese uno de estar dispuestos a dar nuestra vida por Cristo? A morir por defender el evangelio del Señor, a estar dispuestos que no importa, como aquellos siervos que eran apedreados, eran dados muerte, les hacían tantas cosas por anunciar el evangelio del Señor. ¿Estaremos dispuestos nosotros, hermanos? Ahí es donde nuestra vida necesita un servicio sacrificial, donde debemos sacrificar muchas cosas, hermanos, en este mundo, a las cuales les hemos puesto amor, que lo único que nos hacen es apartarnos del Señor. Pero Dios en su palabra, en su infinito amor y misericordia, a nosotros dice en su palabra que nos enseña a que caminemos cada día de acuerdo a lo que Él nos ha establecido mediante su palabra. Y Dios quiere que nosotros no olvidemos lo que Dios hizo por nosotros en este mundo, porque Cristo, Él vino a dar su vida en rescate de nosotros. Y Él ya no está en una tumba, porque Él vive, nosotros vivimos también. Porque Él resucitó, nosotros también resucitamos de la muerte, pasamos a vida. ¿Y vida en quién? En Cristo Jesús. Y el mundo ya no tiene dominio sobre nosotros, porque ya no le pertenecemos al mundo, sino que le pertenecemos a Cristo. Y Pablo lo dijo cuando Pablo era perseguidor de la iglesia, cuando Pablo se gloriaba, se alegraba destruyendo a aquellos hijos de Dios, aquellos predicadores. Cuando Pablo vino a Cristo, dijo, ya no vivo yo, dijo Pablo, sino que quien vive en mí, Cristo vive en mí. Y ahora lo que hago no lo hago para mi propio bien, sino que lo hago para Cristo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para Dios? ¿Qué estamos haciendo nosotros para Cristo? ¿Qué estamos sacrificando, hermanos? ¿Qué estamos dejando nosotros a un lado para servir a Cristo y para seguir a Cristo? Necesitamos, hermanos, regresar a esa cruz. Necesitamos volver a la cruz para entender lo que Cristo hizo por nosotros. Necesitamos volver a ese momento donde Cristo se entregó completo, sin reservas. No lo hizo por una parte, no lo hizo solo por unos, lo hizo por todos el Señor. Necesitamos volver a ese momento, a ese recuerdo, cuando Cristo fue a esa cruz a sufrir, donde Cristo fue escupido, donde Cristo fue azotado, donde el Señor fue menospreciado. Necesitamos volver a ese momento para que nosotros entendamos cuál es el llamado que Dios nos ha hecho. Nosotros no le pertenecemos al mundo, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, dijo el Señor. Nuestra ciudadanía no está aquí en este mundo, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Y el Señor mismo nos dijo, me voy pues, dijo el Señor, a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero nuestra casa no la podemos dejar, porque no podemos dejarla para seguir a Cristo. Porque nuestros bienes no los podemos dejar, porque ellos nos ha costado y no los podemos dejar abandonados para seguir a Cristo. Cuando partamos de esta tierra, no nos vamos a llevar todo ello, hermanos. Cuando partamos de esta tierra, ¿qué nos vamos a llevar? Dice el Señor, las cosas que hayamos hecho, las obras que usted y yo hayamos hecho en esta tierra, hayan sido buenas o hayan sido malas, ellas sí las vamos a llevar, y ellas van a ser presentes allá cuando estemos delante de Cristo. Vayamos un poquito más allá de nuestra imaginación, hermanos. Delante del Señor, nosotros presentándonos delante de Él, y el Señor poniéndonos a nosotros toda nuestra vida.
en nuestros propios ojos delante de Él. Y el Señor regresándonos a aquellos momentos donde tuvimos la oportunidad de servir de la mejor manera y la manera correcta que Dios nos ha demandado. Y Dios poniéndonos esa imagen a nosotros y nosotros viéndonos ahí que desechamos la oportunidad. Y queriendo volver a esa oportunidad cuando ya no va a haber oportunidad. Si no, vayamos al ejemplo de aquel hombre rico que dice la palabra que tenía a Lázaro ahí todos los días, con él a la par ahí. Aquel hombre que dice la palabra que deseaba aún de las migajas que caían de la mesa de aquel hombre saciar su necesidad, su hambre. Que aún los perros llegaban y lamían sus llagas. Pero aquel hombre solo le decía: este hombre me es molesto a mí, ofende mi casa, porque ahí se viene a sentar a la entrada de mi casa y no es un bonito jardín, no es un bonito florero el que está, sino que es un hombre hediondo, un hombre podrido, un hombre que los moscos lo siguen, los perros lo vienen a lamer. Es algo horrible para mi casa, no es lo que yo decía tener en mi casa. Pero llegó el momento donde los dos partieron de la tierra. Lázaro tuvo males aquí en el mundo, Lázaro tuvo desprecios aquí en el mundo, pero ahora Lázaro estaba siendo consolado allá en el seno del Padre Abraham. Y el rico que tuvo riquezas, el hombre que se dio los placeres que quiso, se dio los lujos que pudo, anduvo por los lugares que él quiso, ahora tenía sufrimiento y tormenta allá en el infierno. Y dice que aquel hombre tenía hermanos, aquí había dejado hermanos en la tierra. Y le decía a Padre Abraham, déjame, dame la oportunidad, le decía, o manda a Lázaro nuevamente, para que mis hermanos no vengan a este lugar de tormento. Pero ya no había oportunidad para él. Ya Lázaro ya había estado en su tiempo también cuando ellos no quisieron entender. Ahora Dios nos da una oportunidad a nosotros de poder servir a Él de una manera correcta, donde la oportunidad ha llegado a nuestras vidas. Y si nosotros la despreciamos, puede ser que ya no vuelva a venir a nosotros esa oportunidad. Pero Dios esta mañana nos dice a nosotros: porque yo no he venido para ser servido, sino que he venido para servirles a ustedes, para servir a los demás y dar mi vida aún si es necesario. Nosotros tenemos que poner nuestra vida por enfrente ¿de quién? De defender a Cristo. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando un injuriador se pone a burlarse de las cosas de Dios? ¿Defendemos nosotros nuestra posición o nos unimos a ellos? Muchas veces los escarnecedores, hermanos, vienen a nosotros y muchas veces nos hacen a nosotros flaquear y fallar y burlarnos aún de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Ser diligentes en la palabra del Señor y buscar con un corazón agradecido siempre. Y miren lo que dice Filipenses capítulo 2 para ir finalizando. Filipenses capítulo 2 nos enseña a nosotros en su palabra y nos dice: por tanto, en el capítulo 2 verso 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y dice el verso 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo estamos haciendo las cosas nosotros delante de Dios? Muchas veces, es que porque el hermano quiere que las haga. No las hagamos por salir del paso. No, es que si no van a estar enojados, no las hagamos por contienda. Más bien, dice el Señor, hay que hacerlas con humildad. Hay que hacerlas estimando a cada uno a los demás como superiores a nosotros, hermanos. Sirviendo con un corazón agradecidos, porque Cristo ya lo hizo todo. Cristo ya pagó todo. Ahora solo nosotros tenemos que hacer: servir al Señor con un corazón agradecido. Y mire lo que dice el Evangelio de San Mateo, y aquí termino. El Evangelio de San Mateo nos enseña a nosotros y nos da un ejemplo de cómo nosotros también tenemos que seguir y servir al Señor con un corazón agradecido. Evangelio de San Mateo capítulo 16. En el verso 24 la palabra del Señor nos enseña y nos dice a nosotros:
Entonces Jesús dijo a uno de sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿A qué tenemos que negarnos nosotros, hermanos? ¿A qué cosas no nos hemos negado nosotros? ¿Qué cosas necesitamos nosotros decirle al Señor: a esta, Señor, le pongo un alto? Ya no quiero seguir en esas cosas. Ahora yo quiero volver a aquel lugar donde tú un día me hiciste el llamado y donde yo estaba dispuesto a servirte, no importando lo que viniera a mi vida. Pero quizás nos hemos olvidado, hermanos, de ese momento. Nos hemos olvidado de ese momento donde Cristo vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Donde a Él no le importó estar en los mejores hoteles, estar en los mejores templos, el que hubiera aire acondicionado, el que las sillas donde Él estuviera fueran reclinadas, que las sillas fueran las mejores. A Él no le importó todo eso, sino que Él venía con un propósito: salvar a la humanidad. Y ahí estaba usted y estaba yo. Y Cristo vino a dar su vida por cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? Dar nuestra vida por Cristo Jesús. Y el Señor dice: aquel que por mi causa pierda su vida, ¿qué le va a pasar? La va a encontrar. Porque esa es la razón por la que usted y yo estamos esta mañana. Porque Cristo vino a este mundo, Cristo vino a morir y a resucitar para que usted y yo hoy tengamos la oportunidad de tener una entrada al reino de los cielos. Cierre sus ojos esta mañana. ¿Cuántos de nosotros necesitamos volver a ese tiempo? A ese momento donde Cristo lo dio todo por nosotros. ¿Qué hemos sacrificado nosotros para buscar de Dios? ¿Qué estamos sacrificando nosotros para buscar del Señor? Quizás hoy es un tiempo bonito para recordar lo que Dios vino a hacer a este mundo. Dios vino a dar su vida en rescate de nosotros. Quizás nosotros olvidamos cómo Cristo fue tratado por la humanidad. Quizás nosotros olvidamos el momento en que Cristo va cargando esa cruz de camino a su propia muerte. Quizás olvidamos cuando Jesús va cargado, mientras va cargado lo van azotando, lo van escupiendo, lo van menospreciando. Quizás nosotros hemos descuidado ese tiempo, hemos olvidado ese momento. Quizás nosotros solo nos vamos a los momentos gloriosos cuando Cristo resucitó. Pero también recordemos que Cristo vino a dar su vida por nosotros. A Cristo no le importó el estar allá a la diestra de Dios. El estar en el trono, Él dejó todo por amor a nosotros. Él se despojó a sí mismo para que usted y yo hoy tengamos esa oportunidad maravillosa de entrar al reino de los cielos. Pero quizás nosotros con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, despreciamos lo que Cristo hizo, lo que Cristo vino a hacer. Quizás crucificamos nuevamente a Cristo, azotamos nuevamente a Cristo, escupimos a Cristo nuevamente, porque nos olvidamos de aquel que vino a darlo todo por nosotros. Porque un servicio sacrificial es despojarse de todo aquello que aún nosotros, teniéndole amor, lo dejamos a un lado. Cristo, siendo Dios, se despojó de ser Dios para ser igual y semejante a nosotros, para padecer hambre, para padecer necesidad, para padecer tentaciones, para padecer sufrimiento, para padecer agonía, para padecer dolor. Pero Cristo no se quedó en la cruz, Cristo no se quedó en esa tumba, sino que fue resucitado con poder, con un cuerpo transformado, con un cuerpo glorioso. Y esa promesa es para nosotros esta mañana, porque Cristo nos ha dado la promesa, y la promesa es para nosotros, que todo aquel que cree en mí, dice la palabra, todo aquel que viene en mí, todo aquel que está en mí, aunque muera vivirá, porque Cristo es el dador de la vida.